Tal es una catedral. Reflexionemos sobre la historia de dos canteros. Te acercas al primero y le preguntas, ¿le gusta su trabajo? El hombre levanta la vista y responde, llevo trabajando en este muro más tiempo del que soy capaz de recordar. Es un trabajo monótono. Trabajo bajo un sol abrasador todo el día. Las piedras pesan mucho y levantarlas un día tras otro puede ser agotador. Ni siquiera estoy seguro de que esta obra vaya a terminarse en lo que me queda de vida, pero es un trabajo y me paga las facturas. Le das las gracias por tu tiempo y sigues caminando. A 9 metros de distancia te paras junto al segundo cantero. Le haces la misma pregunta. ¿Le gusta su trabajo? Levanta la vista y responde, me encanta mi trabajo. Estoy construyendo una catedral, por supuesto. Llevo trabajando en este muro más tiempo del que soy capaz de recordar. Y sí, a veces el trabajo resulta monótono. Trabajo con un sol abrasador todo el día. Las piedras pesan mucho y levantarlas un día tras otro puede ser agotador. Ni siquiera estoy seguro de que esta obra vaya a terminarse en lo que me queda de vida, pero estoy construyendo una catedral. Lo que estos dos canteros están haciendo es exactamente lo mismo. La diferencia está en que uno siente que tiene finalidad, siente que encaja, va a trabajar para formar parte de algo más grande que la labor que realiza. El mero hecho de tener un sentido del porqué le cambia por completo la perspectiva del trabajo. Esto es lo que convierte en un trabajador más productivo y sin duda más leal. Mientras que es probable que el primer cantero acepte otro empleo o cambio de sueldo mejor, el cantero motivado trabaja más horas y probablemente rechazaría un trabajo más fácil y mejor pagado para quedarse y formar parte de una causa más elevada. El segundo cantero no se considera ni más ni menos importante que el sujeto que hace los vitrales o ni siquiera el arquitecto. Todos trabajan unidos para construir la catedral. Este es el vínculo que genera camaradería. Y esa camaradería y confianza es lo que lleva al éxito. Las personas que trabajan unidas por una causa común. Las empresas que poseen un gran sentido del porqué son capaces de motivar a los empleados. Empleados que son más productivos e innovadores y el sentido que aportan al trabajo atrae a personas que también anhelan trabajar ahí. No tiene nada de raro que veamos por qué las empresas con las que nos encanta hacer negocios tienen también mejores empleados. Cuando las personas de adentro de la empresa saben por qué, acuden al trabajo y es muchísimo más probable que las personas que fueran entiendan por qué la empresa es especial. En tales organizaciones, desde la dirección hacia abajo, nadie se considera ni más ni menos que cualquier otro. Todos se necesitan mutuamente. Cuando estás motivado por el porqué, el éxito llega sin más. Fue una versión finisecular del auge del .com. La promesa de una nueva tecnología revolucionaria estaba cambiando la forma de imaginar el futuro de la gente. Y dio comienzo una carrera para ver quién podría conseguirle antes. Fue a finales del siglo XIX y la nueva tecnología, la era del avión. Uno de los hombres más famosos en la materia era Samuel Pierpont, al igual que muchos otros inventores de su época, y su intención era construir la primera máquina voladora más pesada que el aire del mundo. El objetivo era ser el primero en lograr el vuelo a motor tripulado y controlado. La buena noticia era que Langley
disponía de todos los ingredientes adecuados para la descomunal labor. Tenía lo que la mayoría definiría como la receta para el éxito. Langley había alcanzado cierto renombre en la comunidad académica astrónomo, lo que le había hecho merecedor de unos prestigiosos cargos de responsabilidad. Era secretario del Instituto Smithsoniano y había sido colaborador del Observatorio de la Universidad de Harvard y profesor de matemáticas en la Academia Naval de Estados Unidos. Era un hombre muy bien relacionado. Entre amigos se encontraban algunos de los hombres más poderosos de la administración y del mundo empresarial, como Andrew Carnegie, Alex Graham Bell. También disponían de una afinación sumamente saneada. El Departamento de Guerra, el precursor actual, el Departamento de Defensa, le había concedido $50 para llevar adelante su proyecto, lo que a la sazón era una cantidad enorme de dinero. El dinero no era ningún problema. Langley reunió a algunas de las mejores y más brillantes mentes del momento. Entre los miembros de su equipo de ensueño estaba el piloto de pruebas Charles Mann, un brillante ingeniero mecánico formado en Coronel, y Stefan Balzer, el diseñador del primer coche de Nueva York. Langley y su equipo utilizaban los mejores materiales. Las condiciones del mercado eran perfectas y su publicidad fantástica. El New York Times les seguía a todas partes. Todo el mundo conocía a Langley y apostaba por su éxito. Pero había un problema. Langley se había impuesto una meta audaz, pero no tenía una idea clara del por qué. Su objetivo de querer construir el avión estaba definido en la función del qué estaba haciendo y de lo que podía lograr. Era un apasionado de la aeronáutica desde su más tierna infancia, pero carecía de una causa que defender. Por encima de cualquier otra cosa, Langley quería ser el primero, quería ser rico y quería ser famoso. Eso era lo que impulsaba su motivación. Aunque ya gozaba de un considerable reconocimiento en su campo, aunque sabía la clase de fama que tenía Thomas Edison o Alexander Graham Bell, esa que solo acompañaba a la invención de algo grande. Langley consideraba el aeroplano como un pasaporte a la fama o a la riqueza. Era un hombre listo y tenía un incentivo. Tenía lo que aún hoy suponemos que es la receta para el éxito: dinero de sobra, el mejor equipo y unas condiciones de mercado ideales. Pero somos pocos los que hemos oído hablar alguna vez de Samuel Pierpont Langley. A unos cuantos cientos kilómetros de ahí, en Dayton, Ohio, Orville y Wilbur Wright también estaban fabricando una máquina voladora. Al contrario de Langley, los hermanos Wright no tenían la receta para el éxito, pero aún así parecían tenerla para el fracaso. Carecían de financiación para su iniciativa, de subvenciones oficiales, de contratos al más alto nivel. Los hermanos Wright financiaron su sueño con los beneficios que obtenían de su tienda de bicicletas. Ni uno solo de los miembros de su equipo, incluidos Orville y Wilbur, tenían formación universitaria. Algunos ni siquiera habían terminado el instituto. Lo que los hermanos Wright estaban haciendo no se diferenciaba en nada de lo que estaba haciendo Langley. A todos los demás que andaban tratando de construir una máquina voladora. Pero los hermanos sí que tenían algo muy especial. Tenían un sueño. Estaban convencidos de que si podían descubrir esa máquina voladora, y cambiarían el mundo.
Pensaban en las ventajas para todos los demás y tenían éxito. Y Wilbur era uno de los vendedores científicos, a los que les preocupaba les preocupaba profunda y verdaderamente el problema físico que trataban de resolver, el problema del equilibrio y el vuelo. Me dijo James Tobin, biógrafo de los hermanos. A Langley, por su parte, les consumía las ansias de lograr el grado de prestigio del que gozaban sus colaboradores, como Alejandro Graham Bell, renombre que él sabía que solo llegarían de mano de unos descubrimientos científicos de primer orden. Langley me explicó, Tobin no sentía la pasión por los grid por volar, sino más bien de alcanzar el éxito. Orville y Wilbur predicaban aquello en lo que creían, consiguiendo motivar a otras personas de su comunidad para sumarse a la causa. La prueba del comportamiento de aquella gente era evidente, yendo de fracaso en fracaso como iban. La mayoría de las personas habría renunciado, pero no así el equipo de los hermanos Reed. El equipo estaba tan motivado que sin importar cuántas reveses sufrieran, acudían todos los días al trabajo. Cuentan las crónicas que cada vez que los hermanos Reed salían a realizar una prueba de vuelo, llevaban con ellos 5 juegos de secciones, porque sabían el número de veces que probablemente fracasarían antes de decidir volver a casa ese día. Y entonces, sucedió el 17 de diciembre de 1903, en un prado de Kitty Hawk, Carolina del Norte, los hermanos Reed despegaron hacia el cielo. Un vuelo de 59 segundos, a una altitud de 36 metros y a la velocidad de una persona trotando. Bastó por marcar el comienzo de una nueva tecnología que cambiara el mundo. Pese a lo excepcional del descubrimiento, este pasó relativamente desapercibido. El New York Times no estaba ahí para cubrir la noticia, impulsándolos por algo más grande que la fama y la gloria. Los hermanos Reed se conformaron con esperar para ir a informar al mundo, conscientes del verdadero significado que lograron y que tenían para la humanidad. Lo que Langley y los hermanos Reed estaban intentando crear era exactamente lo mismo. Tanto unos como otros estaban creando un producto. Así, los hermanos Reed como Langley estaban sumamente motivados. Tanto los unos como el otro tenían una sólida ética de trabajo. Los tres tenían unas agudas mentes científicas. Lo que el equipo de los hermanos Wright tenían y le faltaba a Langley no era suerte, era motivación. Uno estaba motivado por la perspectiva de la fama y riqueza, los otros por una creencia. Los hermanos Reed exaltaron el alma humana de los que rodeaban. Langley pagó al talento para que lo ayudaran a hacerse rico y famoso. Los hermanos Reed empezaron con el porqué, una prueba más de que lo que motivaba a Langley era el qué. Fue que a los pocos días de que Orville y Wilbur levantaron el vuelo, abandonó y dejó el negocio. Podría haber dicho, esto es maravilloso y ahora voy a mejorar su tecnología, pero no lo hizo. La derrota le resultó humillante. Su prueba de vuelo había aterrizado en el río Potomac y toda su presa se burló de él. Tanto le importaba lo que los demás pensaran de él que solo se preocupaba hacerse famoso. Y no fue el primero, así que abandonó sin más. La innovación se produce en los límites. Los equipos ideales no son tan maravillosos. Cuando se reúne a un equipo de expertos, estos suelen trabajar para sí mismos y no harán del bien común.
Esto es lo que sucede cuando las empresas sienten la necesidad de pagar grandes salarios para conseguir a las personas más calificadas. Estas personas no necesariamente aparecen porque crean en tu porqué, sino por el dinero. Una manipulación clásica, pagarle a alguien mucho dinero y pedirle luego que tenga grandes ideas y apenas es garantía de algo. Sin embargo, reunir un equipo de personas con ideas afines y ofrecerles la finalidad de una causa garantiza que se dé un mayor sentimiento a la colaboración y camaradería. Langlois renunció a un equipo ideal y le prometió riqueza. Los hermanos Reed motivaron a un grupo de personas para que se unieran en la consecución de algo mayor que cada uno de los miembros. Las empresas normales proporcionaron a la gente algo en que trabajar. Por el contrario, las organizaciones más innovadoras les proporcionaban una meta. La labor de un líder no consiste en tener todas las grandes ideas. El papel de un líder es el de crear un entorno en el que puedan producirse las grandes ideas. Son las personas que están dentro de la empresa aquellas que están en primera línea, las más cualificadas para encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. La gente que atiende a los teléfonos y habla a los clientes, por ejemplo. No se puede decir más sobre la clase de preguntas que hacen como cualquiera que está sentado en el despacho del ejecutivo a kilómetros de distancia. Si al personal de una empresa se le dice que acuda al trabajo y se limite a cumplir con su cometido, eso será todo cuando haga. Pero si a los empleados se les resulta sin parar, porque se fundó la empresa y se les dice que busquen siempre la manera de dar vida a esa causa mientras realizan su labor, entonces harán algo más que su trabajo. Por ejemplo, Steve Jobs no se le ocurrieron personalmente el iPod, el iTunes y el iPhone. Fueron una idea de otras personas dentro de la empresa. Jobs proporcionó a la gente un filtro, un contexto, un fin más elevado, en torno al cual crear la innovación. Encuentra en los sectores del status quo existentes, aquellos en que las empresas luchan para proteger sus modelos empresariales chapados a la antigua y desafiándolos. Ese es el porqué de una fundadora Apple. Eso es lo que Jobs y Gun Saik hicieron cuando fundaron la empresa. Y eso es lo que la gente y productos de Apple no han parado de hacer desde entonces. Ese es un patrón que se repite. Los empleados de Apple se limitan a buscar las maneras de dar vida a sus causas en tantos lugares como puedan y funcionan. No sucede lo mismo en muchas otras empresas. Las que se definen por el qué hacen en lugar del por qué lo hacen, instruyen a la gente para que innoven en el entorno del producto o servicio. Hacedlo mejor, les ordena. Aquellos que trabajan para los competidores de Apple, empresas se han definido a sí mismas como fabricantes de ordenadores. Acuden al trabajo para crear ordenadores más innovadores. Lo mejor que pueden hacer es añadir más memoria, incorporar una función o dos, o como ha hecho un fabricante de ordenadores personales, dar a los clientes la opción de personalizar el color de la carcasa de su ordenador. Esto apenas puede calificarse de idea con potencial para cambiar el rumbo de un sector de la industria. Un elemento agradable sin duda, pero una innovación. Pero si sientes curiosidad por cómo Colgate se encuentra actualmente con los 32 tipos distintos de dentífricos, diré que se debe a que cada día su personal acude a su trabajo para crear una pasta de dientes mejor y no. Por ejemplo, para encontrar las maneras de ayudar a la gente que se sienta más satisfecha de sí misma. Y Apple no tiene el monopolio de las buenas ideas, pensadores listos e innovadores, y hay en la mayoría de las empresas
pero las grandes empresas dan a su gente una finalidad o le plantean un desafío en torno al cual desarrollar. Las ideas, en lugar de limitarse al ordenarle que hagan trampa para ratones mejor, y las empresas que estudian a sus competidores con las esperanzas de incorporar funciones y ventajas que hagan mejores sus productos, solo están trabajando para consolidar a la compañía en el que hace. Las empresas con una idea clara del por qué tienden a ignorar a su competencia, mientras las que tienen una idea confusa del por qué están obsesionadas con las demás que están haciendo. La capacidad innovadora de una empresa no es solo útil para crear nuevas ideas, sino que tiene un valor incalculable para desenvolverse en las dificultades. Cuando la gente acude al trabajo con una idea superior de las finalidades, les resulta más fácil capear los momentos difíciles o incluso encontrar oportunidades en ellos. Las personas que van a trabajar con una idea clara del porqué son menos propensas a rendirse después de unos pocos fracasos, porque comprenden la causa mayor. Thomas Edison, que sin duda fue un hombre al que guiaba una causa superior, decía: "No encontré la manera de hacer una bombilla incandescente. Encontré miles de maneras de cómo no hacerlo". Soultz es famoso por ser la pionera en la rotación de 10 minutos, la capacidad para desbancar, arreglar y embarcar un avión en 10 minutos. Esta aptitud ayuda a una aerolínea a ganar dinero, porque cuantos más aviones estén en el cielo, mejores resultados están obteniendo. En lo que pocos reparan es que esta innovación fue fruto de la dificultad. En 1971, Soultz se estaba quedando sin liquidez y tuvo que vender uno de sus aviones para seguir en la brecha. Esto le dejó a sus 3 aviones para cumplir unos horarios que requerían 4. Así las cosas, tenían opciones o reducía su actividad o ponían resolver cómo embarcar y desembarcar sus aviones en 10 minutos. Y así nació la rotación de 10 minutos. Mientras que los empleados de la mayoría del resto de las aerolíneas habrían dicho simplemente que eso no se podía hacer, el personal de Soultz se movilizó para resolver y cómo realizar una tarea sin precedentes y aparentemente imposible. En la actualidad, su innovación sigue reportando beneficios. Había cuenta de las crecientes de la saturación de los aeropuertos, el mayor tamaño de los aviones y mayor volumen de carga. Soultz tarda alrededor de 25 minutos en desembarcar y volver a embarcar sus aviones, pero si intenta mantener el mismo horario para añadir solo 5 minutos al tiempo de rotación, necesitaría 18 aviones más en una flota, con un coste de casi $1,000 millones. La extraordinaria capacidad de Soultz para resolver problemas, el increíble don de Apple para la innovación y la habilidad de los hermanos Wright para la creación de la tecnología del equipo que tenían han sido posibles por la razón, porque creían y confiaron en la gente para hacerlo. La definición de confianza. Fundado por Sir Francis Baring en 1762, el Banco Baring era el banco comercial más antiguo de Inglaterra. El banco, que sobrevivió a las guerras napoleónicas, a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial, fue incapaz de hacerlo a la predicción del riesgo de un sediente empresario por los demás corrupto. Nicholson hundió sin ayuda de nadie el banco Barings en 1995, realizando una operación tan ilegales como su
como sumamente arriesgadas. Si los consabios vientos hubieran seguido soplando en la dirección adecuada, Lenson se habría hecho a sí mismo y el banco sumamente rico se habrían sido considerados como héroes. Pero tales de la naturaleza, cosas impredecibles como el viento y los mercados financieros. Pocos discuten que lo que Lenson hiciera fuera algo más que juzgar un juego de azar. Y los juegos al azar son algo muy distinto al riesgo calculado. El riesgo calculado acepta que puede haber grandes pérdidas, pero se toman las debidas medidas. Bien para protegerse, bien para hacer frente al resultado que no, y no por importarle, deja de ser posible. Aunque un amerizaje de emergencia es improbable, como nos dicen las aerolíneas, aún así nos proveen de salvavidas. Y aunque solo sea por nuestra tranquilidad de espíritu, nos alegra que lo hagan. Hacer lo contrario es una apuesta que pocas aerolíneas estarán dispuestas a realizar, por más que las tablas actuariales se inclinen y considerablemente de su lado.